trabajando, tratando de que en cada circunstancia donde hay una restricción a una libertad, una agresión a una libertad, un abuso de poder o una negligencia del Estado o de funcionarios públicos, tratamos en esta Cámara de Diputados y con quienes también han estado en esta Cámara de Diputados, tratamos de estar presentes, de no faltar nunca frente a una injusticia o un abuso, y por eso en esta circunstancia ha venido convocado, no lamentablemente a la Comisión de Libertad de Expresión o a la de Comunicaciones, porque están clausuradas y cerradas, sino a este núcleo de diputados y de organizaciones. Está convocado Luis Gasulla a que nos relate con todos los detalles posibles, porque queremos que toda la comunidad lo sepa, nos relate todo lo que vivió, las circunstancias que vivió, toda la gente que ha sido damnificada, herida, maltratada, echada, en este caso en el que él ha sido víctima. Así que bueno, la idea sería que primero él nos cuente todo, lo vuelva a relatar, si bien lo ha relatado, porque es importante para nosotros, y después abrimos una ronda de diálogo entre todos. Así que Luis, tiene la palabra. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que vinieron, la verdad, emocionante juntar a gente de tantos distintos lugares. Bueno, como ustedes saben, escribí un libro después de bastante tiempo de investigación, casi 2 años, El negocio de los derechos humanos, que creo que se mete con uno de los temas fundamentales que más le molesta al gobierno, al kirchnerismo, que es la contradicción entre el relato y la realidad. Por ejemplo, en la Fundación Madres de Plaza de Mayo se explotaban trabajadores, existía el clientelismo político, hubo una corrupción agobiante que terminó en un escándalo que no pudieron tapar, con el morbo que existía entre la relación de los Joclender, de los hermanos Joclender y Bonafini. Y yo la verdad que quería presentar el libro en el Chaco porque es una provincia donde se manejaron 425 millones de pesos, donde hay funcionarios muy cercanos a Capitanich que aumentaron su patrimonio en forma exponencial en los últimos 3 años, y era una provincia que había conocido sus obradores y que quería volver, y me había invitado a ir el diputado provincial Livio Gutiérrez, de Alianza para Todos, radical, que fue uno de los que investigó el tema y me dio bastante información a mí en su momento. Y bueno, él me consiguió el salón, yo me pagué de mi bolsillo el pasaje, fui al Chaco y luego a Formosa. Cuando llegué a Resistencia, bueno, empezaron a pasar cosas extrañas, que suelen pasar, pero que eso no significa que no haya que contarlas. Y bueno, desde la FIP, que cayó a la única librería donde se vendían libros, y por lo tanto las 150 personas que estaban, ninguna se llevó el libro porque la mesa se colocó a las 12 del mediodía cuando la charla era a las 9 en el Hotel Covadonga. Esa mañana, antes de la charla, a las 8, estaba invitado a un programa de radio de Roberto Espinosa, que es uno de los pocos periodistas que tiene un programa crítico a Capitanich y que por eso es tan escuchado, en FM Resistencia. Bueno, cuando llegué le cortaron la transmisión, no salí al aire. Los canales de televisión que estaban en la conferencia cuando mencioné a Capitanich se retiraron. La única entrevista que di televisiva, o 2 entrevistas di televisiva, una de ellas no se dio al aire porque también era de la productora donde trabajaba Espinosa, trabajaba hasta el día siguiente, ahora les cuento por qué. Y en el final de la conferencia hubo un periodista del diario más cercano a Capitanich que directamente fue a provocar, que un porteño no podía venir a hablar del Chaco, que cómo sabía que Capitanich estaba implicado si esto venía abrochado todo de la Casa Rosada. Y yo decía, sí, venía abrochado de la Casa Rosada, pero si vos sos gobernador de una provincia, se manejan 425 millones y no se hicieron ni el 50% de las viviendas prometidas, algún grado de complicidad tenés.
o hiciste la vista gorda, al menos. Y bueno, ese día, luego de la conferencia, el Chaco es una provincia que está muy convulsionada, hay conflictos de los empleados estatales, docentes, y me invitaron a acercarme, si quería, en vez de tomarme el micro inmediatamente a Formosa, a ir a un corte de ruta que estaban haciendo a 160 kilómetros de Resistencia. Fui en el auto de Gutiérrez con sus asesores. Yo aclaro todos los detalles porque en el Chaco en este momento hay periodistas que están diciendo que armé el corte de ruta Livio Gutiérrez, la Unión Cívica Radical y yo. Y la verdad que tengo ¿Ya no hay convocatoria? No. Y bueno, cuando llegamos los estaban reprimiendo, hubo 9 docentes heridos. El ministro de Seguridad chaqueño ordenó la represión, lo grabé, lo entrevisté en el momento, escuché como les decía que se tenían que irse como fuese, porque tenían que pasar los micros que iban a ver el partido de Boca. Jugaba Boca en Resistencia, a Capitanice le arruinaba la fiesta. Y estuve hasta las 12 de la noche ese día, la verdad, mucha gente, increíble el hartazgo que existe ahí con los gobiernos, con la clase dirigente, mucha gente que seguramente votó a Capitanice hace poco tiempo. Y bueno, los diputados que allí estaba el diputado nacional Maldonado, Livio Gutiérrez y el diputado que no recuerdo su nombre de Proyecto Sur, después fueron denunciados penalmente por instigadores del corte de ruta. O sea, y llegaron después. O sea, pero en ese grado de persecución política se manejaban en la provincia. A las 12 de la noche me mandó un mensaje Espinosa y me dice: no anuncié nada, venite a mi programa de radio, después te acompaño a la terminal y viajás a Formosa, total los micros salen cada 2 horas, 3 horas. Fui temprano, estaban los docentes agredidos, hablaron los docentes durante 1 hora prácticamente. Yo aporté alguna visión desde la ciudad de Buenos Aires de lo que había visto. Creo que habré hablado 5 minutos y cuando vamos a la tanda veía que le hacían señas al conductor del programa, el operador de radio. Y bueno, le dice que había un agente que quería que salga a la puerta de la radio a darles explicaciones. Yo no estaba al tanto de cuánta era la gente, ni sabía nada, pero evidentemente era importante, después lo supe, lo comprobé, porque se acercó el dueño de la radio, que es Atilio Velázquez, que bueno, en esos lugares, claro, son gente relacionada con la política, que estuvo en algún momento cerca de Capitanice y que ahora está alejado. O sea, tener un medio de comunicación, por general, es un político o un exdirigente. Velázquez se debe haber asustado y los hizo ingresar. En el momento me molestó, pero viéndolo en perspectiva creo que fue una decisión correcta. Los hizo ingresar a los 2 líderes de la protesta, que son Tiso Talavera y Juan el Pelado Rossi. Juan el Pelado Rossi jamás lo había mencionado, no lo conocía, no sabía quién era. Y Tiso Talavera sí, Tiso Talavera yo en el libro cuento, y cuando presento el libro lo digo, que eso es lo que les molesta, que Tiso Talavera, Emerenciano Sena y Tito López son profesionales de la extorsión política y que utilizaron a los pobres. Y Tiso Talavera puntualmente en una parte de un capítulo, el libro hay 3 capítulos que transcurren en el Chaco, que cuento cómo le gatilló un arma en la cabeza a un ex trabajador, a Sadán Verón, y que a Marcela Leiva, una ex trabajadora de Sueños Compartidos, le tiraron un auto encima, casi la atropellan. Y bueno, tengo los mensajes en aquel momento mientras que estaba en la radio que la fueron a buscar a la casa. Ella denunció la corrupción dentro del Obrador, que esta gente eran los matones que no trabajaban y que traían a ex convictos, porque el que escucha el audio cuando ingresan estas personas al estudio decían: vos le vas a dar a los 180 convictos que tomó la Fundación Trabajo por mí. Y bueno, ingresaron, tomaron el micrófono, hablaron 10 minutos en la que puntualmente está el audio. O sea, lo inédito me parece que es
que acá las pruebas están, la amenaza existió, y si yo les contestaba que creo que mínimo recibí una golpiza importante o algo peor, porque el pelado Rossi es conocido en el Chaco por ser una persona que estuvo presa durante el gobierno de Capitanich. Él se vende como preso político y cuando sale de prisión es uno de los matones más cercanos a Capitanich. Su gente apuñaló a un periodista en pleno centro de resistencia en el 2010, a Fabricio Glibota, quien estuvo en la conferencia de prensa, y yo lo menciono en perfil y me dice no me menciones más porque tuve problemas en la redacción de Diario Norte. Y a un inspector municipal en una manifestación que era contra el gobierno de Capitanich. ¿Tenés el audio? Sí, está en Infobae, y en Tribuna de Periodistas lo subieron la media hora que dura. En Infobae subieron los 4 minutos más fuertes. Bueno, ellos pedían la rectificación de por qué eran chorros y por qué venía a hacer una campaña política contra la provincia del Chaco, porque si no, no me volvía a Buenos Aires, y que como hombre lo tenía que arreglar en la acera, en la calle. Que estaba acompañado por 14 ex convictos, lo dijo en el audio, y que venía en representación de su gobernador y del señor Jorge Franco. Jorge Franco, yo cuando estaba llegando a la radio, compro los diarios, uno para saber si había pasado algo, si había habido repercusiones, y Jorge Franco decía en un apartado, en un diario principal, que me iba a querellar. Pero la nota terminaba diciendo: voy a mandarle mis 9 hijos para que les explique por qué su padre es una mala persona y un delincuente. Yo cuando vi la foto, la verdad que caminaba por Resistencia y decía: soy buscado. O sea, si Franco dijo eso, que la verdad que nunca me querelló nadie, porque hasta ahora del gobierno nacional todos hablan de querella, pero nunca me llegó un papel porque está todo comprobado. Y decía: este periodista no vive en la provincia, por lo que debe conocer muy poco de lo que pasa acá. No me interesa. Creo que son míos. Bueno, y no me interesa una persona que me juzga sin conocerme, pero si se trata del mismo que escribió en contra de Néstor, de Cristina y de Capitanich, me enorgullece que ahora escriba mal de mí. Bueno, yo no tengo dudas de que los envió un funcionario del gobierno chaqueño, para mí fue Franco, y lo que es grave es que lo que pasó, no hubo ningún funcionario de tercera línea que se solidarizó, se preocupó por eso, porque la verdad que Espinosa me decía: nos podrían haber matado en el estudio radio. El pelado Rossi, te metiste con un tipo que él mismo ha armado los contrapiquetes cuando fue la crisis con el campo, era el que iba y cortaba las ruedas de los camiones, amenazó, estuvo en prisión. Él en el audio lo dice: tengo el culo bien curtido y este hombre no se va de acá. El director de la radio lo intenta calmar, y después se retira invitándome a que vaya afuera, y Tiso Talavera, que es el otro que queda, que también es un ex convicto, que es el que sí menciono en el libro, pero que es no tiene tanta inteligencia, por lo menos para expresarse. Le digo: a ver, vos hiciste tal cosa. El tipo lo reconoce, dice: bueno, era gente que no iba a trabajar. Marcela Alegre no iba a trabajar, iban a cancherear. Ya está todo dicho, o sea, lo reconoce al aire. Y después me dice: yo igual no vengo a defender a... ¿Por qué no le piden explicaciones al chorro de Franco? O sea, no se pusieron de acuerdo ni ellos. O sea, uno defendía a Franco, que Franco es una persona muy importante en esta trama porque es el que era el nexo entre Joclender y Capitanich. Un tipo que, según el vicegobernador, que ahora está peleado con Capitanich, es una persona que no tenía ni un par de zapatos y que ahora se manejan 4x4, se cambia de traje todos los años. Yo la entrevisté a la ex mujer y me dice: no me paso un peso, vivía en la miseria y ahora no sabemos de dónde saca la plata. En fin. Bueno,
Después, en el pasillo de la radio, Talavera no me dejaba salir, me pedía la dirección de mi casa, que lo quería arreglar en Buenos Aires, y después me invita a llevarme a la terminal y darme las garantías, él, en su camioneta. Ahí le digo, ustedes me acusan a mí de hacer plata, yo me estoy yendo a pata y ustedes están con... Todos hablan de los pobres, tienen todos una 4x4 afuera. Salimos, estaba la policía, los oyentes escuchándolo todo al aire se comunican con la policía chaqueña, se comunican con Livio Gutiérrez. Ahí evidentemente algo pasó porque Talavera lo llama al pelado Rossi y le dije bajemos un cambio, o sea, ya estaba la policía, era un escándalo importante. El director de la radio, que alguna experiencia debe tener, Velázquez, los calmaba, los invitaba a que vuelvan, y a Espinosa también le dijeron de todo, que era un porteño que venía a vivir de los chaqueños. Espinosa creo que a los 14 años se fue a vivir al Chaco, que tenía una campaña en particular contra el gobernador, que nosotros que estábamos a favor de la desnutrición infantil porque apoyábamos a los radicales. Yo decía, ¿dónde querés que presente el libro? ¿Con Capitanich? ¿Me va a dar el salón? O sea, es ridículo. Y bueno, sentíamos que nos seguían en esos movimientos, que nos fuimos caminando y fuimos a la plaza principal, que estaba una manifestación importante contra el gobierno de los docentes. Lo dijimos en altavoz, con micrófono, lo que había pasado. Las 1.500 personas que estaban se solidarizaron. Me fui a la terminal en colectivo, de línea, y hablé con el empleado de un ciber, le dije si podía cerrar el ciber, y me quedé 1 hora y empecé a mandar mensajes acá, y el que estaba escuchando el programa era el corresponsal de Clarín, que es el primero que levanta la noticia, y ahí, bueno, tiene la trascendencia que tiene. Y yo en ese momento me quedo sin señal en el celular y se preocupó mi familia, mis hijos chiquitos, y la verdad que fue un momento de mierda. Y bueno, al día siguiente el periodista chaqueño, que la verdad que es muy buen colega, porque me defendió bien, lo echaron en vivo en su programa de radio, en la productora de Guntel, no recuerdo el nombre exacto, invitando al pelado Rossi. O sea, el pelado Rossi estaba en vivo, lo echaron, le dijeron que era un agente contra Capitanich y que había una campaña porteña contra el Chaco y bueno, y lo más grave, el dueño de este medio le dijo al pelado Rossi, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo, y está grabado. Bueno, la verdad, un pluralismo, una democracia increíble. Y eso fue todo. Eso fue todo. A mí me parece que el gobierno chaqueño al menos debería dar una explicación. Ahí me estaba avisando Espinosa que en la Cámara de Diputados del Chaco unánimemente votaron un repudio a lo que sucedió recién hoy, hace unos minutos. Y bueno, que hay que pensar cómo parar la pelota, porque esto va a terminar con algún periodista que lo van a terminar matando, o lo que le decía a Talavera en el programa de radio, o sea, porque me dice, yo le digo, no hay una sola denuncia, hay muchos ex trabajadores que te denuncian a vos por quedarte con parte del sueldo, por apretarlos y demás. Me decía, dame otro nombre, porque Marcelo Alegre le conflicto. No te puedo dar un nombre. Si a mí me pasa esto en un programa de radio, ¿qué nombre querés que te dé? Si los van a buscar después a la casa. Y de hecho pasó con Leiva. Bueno, y pasó acá con un muchacho que trabajaba en Sueños Compartidos hasta hace poco por dar una nota en radio, que llamaron a la radio y la gente de Eve Bonafini. Cuando salió el libro también despidieron a una persona muy cercana a Eve, acusada de ser una fuente de información, y bueno, sí, la verdad que se hace muy complicado trabajar y ejercer esta profesión. Me parece que igual lo que hay que romper es el miedo y no callarse y contar todo, porque queda en evidencia
el engaño y el cinismo que los gobiernan. Los que tendrían que tener miedo son los que roban, los que mienten y los que estafan. Bueno,